Santoral del mes de noviembre 2. San Audomaro de Teuragne. También conocido como Santo Homero o San Homero, fue un santo y obispo franco nacido en el año 592 en la región de Coutances, en lo que hoy es Francia. Su vida estuvo marcada por su dedicación al servicio de Dios y su contribución a la expansión del cristianismo en Europa occidental. Desde joven, Audomaro mostró una fuerte inclinación hacia la religión. Después de recibir una educación cristiana sólida, entró en la vida religiosa y se convirtió en monje en el monasterio de Luxeuil, dirigido por el famoso abad San Columbano. Durante su tiempo en Luxeuil, Audomaro se destacó por su vida de oración, estudio y humildad. Además, recibió una sólida formación monástica que lo preparó para sus futuras responsabilidades eclesiásticas. En el año 629, Audomaro fue ordenado sacerdote y comenzó a desempeñar un papel activo en la misión cristiana. Junto con San Bertino, fundó la abadía de San Pedro en Citeaux, ahora Saint-Omer en Francia, que se convirtió en un importante centro religioso y cultural de la época. Esta abadía contribuyó en gran medida a la propagación del cristianismo en la región y se convirtió en un faro de conocimiento y devoción. Más tarde, en el año 667, Audomaro fue nombrado obispo de Teuragne, un puesto que desempeñó con gran celo y dedicación. Como obispo, trabajó incansablemente para extender la fe cristiana en la región, fundando iglesias y monasterios. También ejerció una influencia positiva en la vida religiosa y política de su tiempo. Durante su episcopado se encontró con varios reyes merovingios y les instó a defender la justicia y la moralidad. Uno de los logros más destacados de Audomaro fue su contribución al estudio y la enseñanza. Fomentó la educación y la erudición en su diócesis, y su abadía se convirtió en un importante centro de copia de manuscritos, preservando obras literarias y religiosas de la época. Audomaro también promovió la educación de los jóvenes y estableció escuelas para proporcionarles una educación integral. Además de su labor religiosa y educativa, San Audomaro fue conocido por su profunda caridad y generosidad. Se preocupaba sinceramente por los pobres y necesitados y usó los recursos de la iglesia para ayudar a los menos afortunados. Su caridad y bondad le ganaron el respeto y la admiración de su comunidad. San Audomaro de Teuragne falleció el 9 de septiembre del año 670, pero su legado perdura hasta el día de hoy. Es recordado como un santo y obispo ejemplar que dedicó su vida al servicio de Dios y al bienestar de su comunidad. Su abadía de Saint-Omer continúa siendo un importante sitio religioso y cultural, y su vida sigue siendo un ejemplo de fe, caridad y devoción para muchos cristianos. San Audomaro es venerado en la Iglesia Católica y su fiesta se celebra el 9 de septiembre o el 1 de noviembre, recordando su vida y sus contribuciones a la fe cristiana. San Malaquías de Armagh. Nació en el siglo XII, en medio de las dificultades que enfrentaba Irlanda debido a las invasiones y conflictos. Desde temprana edad, mostró una profunda inclinación hacia la religión y fue educado en Armagh, donde su padre enseñaba. Tras la muerte de sus padres, Malaquías se unió a un ermitaño llamado Eymar y más tarde fue ordenado sacerdote a los 25 años. Designado por el arzobispo San Celso de Armagh, Malaquías asumió la tarea de predicar la palabra de Dios y reformar las costumbres en su diócesis. Su celo lo llevó a buscar la instrucción de San Malco de Lismore, quien lo educó en los asuntos eclesiásticos y la atención a las almas. Malaquías se destacó por la fundación y restauración de iglesias y monasterios en su región. En 1124, después de la muerte de su tío, Malaquías asumió la dirección de la abadía de Bangor, buscando restaurar la disciplina religiosa. Su celo por la reforma y la observancia religiosa lo llevó a ser nombrado obispo de Connor, una diócesis que enfrentaba graves problemas de fe. Malaquías y sus monjes predicaron incansablemente y buscaron la conversión de las personas, incluso yendo a sus casas si no asistían a la iglesia. San Malaquías desempeñó un papel fundamental en la consolidación y promoción del cristianismo en su diócesis, trabajando incansablemente para restablecer la observancia regular de las horas canónicas y promoviendo la educación de los jóvenes. Además, se destacó por su caridad y generosidad hacia los necesitados. En 1134, después de diversos desafíos políticos y religiosos, Malaquías logró asumir el cargo de arzobispo de Armagh, a pesar de la oposición de algunos parientes de su predecesor. Durante su episcopado, buscó la paz y el restablecimiento de la disciplina en la sede,
dividiendo su diócesis y consagrando un nuevo obispo para Connor. Malaquías viajó a Roma en el año 1148 para informar a la Santa Sede sobre su labor en Irlanda y obtener el palio para los arzobispos de Armagh. Sin embargo, no pudo cumplir su misión debido a conflictos políticos en Inglaterra. En su viaje de regreso visitó a San Bernardo en Claraval y finalmente regresó a Irlanda, donde continuó su trabajo pastoral. San Malaquías falleció en el año 1148 en el monasterio de Claraval y su legado perdura en la Iglesia. Además de su labor religiosa, es conocido por las profecías de los papas que se le atribuyen, aunque su autenticidad es ampliamente cuestionada, ya que hay teólogos historiadores que afirman que los textos adjudicados a San Malaquías no fueron escritos en su tiempo, sino años después. San Malaquías es venerado en la Iglesia Católica y es considerado un santo ejemplar que dedicó su vida al servicio de Dios y la reforma religiosa en Irlanda. Su festividad se celebra en la Iglesia el 3 de noviembre en algunas zonas y en otras el 2 de noviembre. San Huberto de Lieja. También conocido como San Huberto Cazador, nació en Tolosa, Francia, en el año 656. Es venerado por su contribución a la Iglesia y su papel en la propagación del cristianismo en la región. San Huberto es más conocido por su historia relacionada con la caza y la conversión espiritual. San Huberto pasó gran parte de su vida como un noble cazador y disfrutaba de la caza en los bosques de las Ardenas. Sin embargo, su vida cambió en una famosa experiencia de caza. Según cuenta la tradición, mientras perseguía a un ciervo en un bosque, el animal se detuvo y en lugar de huir, se acercó a él. Lo que hizo que esta experiencia fuera aún más notable fue que entre sus cuernos brillaba una imagen de la cruz. Este encuentro con el ciervo milagroso transformó la vida de San Huberto. Interpretó el símbolo de la cruz entre los cuernos del ciervo como un llamado divino a la conversión. Abandonó su vida de cazador y se entregó a una vida religiosa y contemplativa. Después de esta experiencia, buscó la guía espiritual de San Lamberto, obispo de Maastricht, y finalmente se convirtió en un sacerdote. San Huberto trabajó incansablemente para extender el cristianismo en la región. Fue nombrado obispo de Lieja, una diócesis en la región de las Ardenas, y dedicó su vida a la labor pastoral y la promoción de la fe cristiana. Fundó iglesias, monasterios y centros de educación, lo que contribuyó a la conversión de muchas personas. El santo también se destacó por su caridad y generosidad hacia los necesitados. Utilizó los recursos de la iglesia para ayudar a los menos afortunados y se preocupó sinceramente por los pobres y los enfermos en su comunidad. Otra historia famosa de San Huberto es la relacionada con los perros Bloodhound, conocidos como sabuesos de San Huberto, y es la visión milagrosa que se le atribuye. Se cuenta que un día San Huberto vio un hermoso perro blanco que corrió a manera de que lo siguiera. Aquel perro lo guió donde un ángel que le dijo a San Huberto que ese cachorro era un regalo divino y que tenía grandes habilidades de caza, que no haría sufrir a los animales que cazara y que le prometiera que no usaría a tan hermoso perro para el simple hecho de matar. Todos los perros de la raza Bloodhound o sabuesos de San Huberto son descendientes de aquel cachorro entregado a San Huberto. Esta historia se ha ido pasando de generación en generación por casi 1300 años, por lo que es muy difícil saber con exactitud si es real. Lo cierto es que los registros de estos perros se remontan hasta la época en que vivió San Huberto en el siglo VIII y que son excelentes perros de caza. San Huberto de Lieja falleció el 30 de mayo del año 727 y su legado perdura en la iglesia. Es recordado como un santo y obispo ejemplar que dedicó su vida al servicio de Dios y al bienestar de su comunidad en la región de las Ardenas. Su festividad se celebra en la Iglesia Católica el 30 de mayo o el 3 de noviembre, según la zona, y es en honor a su vida y sus contribuciones a la fe cristiana. La historia de San Huberto Cazador es un recordatorio de cómo una experiencia espiritual puede transformar la vida de una persona y llevarla a servir a Dios y a la comunidad con amor y devoción. Su historia sigue siendo fuente de inspiración para muchos fieles. Santos Vidal y Agrícola. Ambos nacieron en Bolonia, Italia, en el siglo III. San Agrícola era un cristiano rico y respetado, mientras que San Vidal era un esclavo de Agrícola. San Agrícola, conocido por su generosidad y piedad, se preocupó profundamente por la fe cristiana y la enseñanza de la Iglesia. A pesar de su posición social elevada, se destacaba por su humildad y caridad. Agrícola decidió compartir su fe con su esclavo, San Vidal,
quien también abrazó el cristianismo. Esta relación entre el amo y su esclavo, basada en la fe compartida, se convirtió en un ejemplo de unidad en Cristo que inspiraría a muchos. Cuando la persecución de los cristianos se intensificó en el Imperio Romano bajo el gobierno del emperador Decio, tanto San Vidal como San Agrícola enfrentaron la amenaza de renunciar a su fe o sufrir las consecuencias. Juntos, tomaron la valiente decisión de permanecer leales a Cristo y rechazar la adoración a los dioses romanos. San Vidal y San Agrícola fueron arrestados y sometidos a interrogatorios y torturas destinados a hacer que renunciaran a su fe. Sin embargo, su devoción a Jesucristo era inquebrantable. Continuaron afirmando su creencia en Cristo, sin importar las dificultades. El martirio de ambos santos tuvo lugar el 2 de mayo del año 304. Ambos fueron ejecutados por su firmeza en la fe y su testimonio de unidad en Cristo dejó una profunda impresión en la comunidad cristiana. Su valentía y devoción a Cristo los convirtieron en ejemplos de fe inquebrantable y de la importancia de mantener la unidad en la Iglesia. Beato Guido Maria Conforti. Guido Maria Conforti nació en Rabadese, Parma, Italia, el 30 de marzo del año 1865. A pesar de ser el octavo de 10 hijos de Rinaldo Conforti y Antonia Adorni, recibió una sólida educación cristiana de su madre, complementada por los hermanos de las escuelas cristianas en la escuela de Parma. Su vocación sacerdotal se forjó bajo la influencia de estos religiosos y una experiencia especial al contemplar un crucifijo. A pesar de la resistencia de su padre, Guido ingresó en el seminario en 1876, donde destacó por su diligencia, piedad y obediencia. Incluso antes de su ordenación sacerdotal en 1888, asumió la responsabilidad de vicerrector en el seminario, donde sirvió como modelo de santidad y caridad pastoral para los jóvenes seminaristas. El llamado de Guido a la vocación misionera surgió al contemplar el crucifijo, que le inspiró a dedicar su vida al anuncio del Evangelio a todas las personas. En 1895 fundó una congregación misionera cuyo propósito era llevar el Evangelio a los no cristianos. En 1902 se convirtió en arzobispo de Rávena, donde pronunció votos religiosos y se comprometió a anunciar el Evangelio a todas las naciones. A pesar de enfrentar periodos de inactividad debido a la enfermedad, su profundo sentido de responsabilidad pastoral lo llevó a presentar su renuncia. En el año 1907, Guido fue llamado a dirigir la diócesis de Parma, donde se convirtió en un buen pastor y líder comprometido con la catequesis. Instituyó escuelas de doctrina cristiana en todas las parroquias, preparó catequistas y celebró un congreso de catequistas en su diócesis. Realizó visitas pastorales a las parroquias, promovió la acción católica y se preocupó por la formación del clero y la unidad de la Iglesia. Guido Maria Conforti también se destacó en la mediación durante momentos difíciles como huelgas y conflictos políticos, evitando la violencia y buscando la unidad en la comunidad. A pesar de sus responsabilidades locales, Guido nunca perdió de vista su compromiso con la evangelización de las naciones. Colaboró en la fundación de la Pontificia Unión Misionera del Clero y promovió la misión Ad Gentes a través de su familia misionera y diversas iniciativas de animación misionera. En 1928 viajó a China para visitar las comunidades confiadas a su familia religiosa, lo que simbolizó la comunión entre las iglesias. El 5 de noviembre de 1931, consumido por su incansable labor pastoral, falleció en la paz de los sacramentos y la bendición de Dios. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 17 de marzo de 1996. La vida de Guido Maria Conforti es un testimonio de compromiso con el Evangelio, la catequesis, la unidad de la Iglesia y la misión ad gentes, inspirando a todos los fieles a vivir con pasión su fe y su amor por Cristo y su Iglesia. San Severo de Barcelona. San Severo de Barcelona, también conocido como Sant Sever, fue un santo y obispo catalán que vivió en los primeros siglos del cristianismo, en una época en la que el cristianismo estaba en un proceso de expansión en la península ibérica. Aunque existen pocas fuentes históricas que detallen su vida, su legado perdura en la tradición religiosa y la historia de Barcelona y el mundo. San Severo nació en Barcelona en el siglo III, en una familia cristiana que, a pesar de la persecución religiosa que enfrentaban los cristianos en esa época, mantuvo su fe de manera constante. Desde una edad temprana, Severo demostró una profunda devoción y sabiduría, lo que lo llevó a ser ordenado sacerdote y posteriormente obispo de Barcelona. Durante su episcopado, San Severo desplegó un liderazgo ejemplar,
promoviendo la fe cristiana en una época en la que el paganismo aún era prevalente. Su carisma y sabiduría atrajeron a muchos fieles hacia el cristianismo y contribuyó significativamente a la expansión de la religión en la región. Una de las hazañas más notables atribuidas a San Severo fue su defensa de la fe durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Diocleciano en el siglo IV. A pesar de la amenaza constante de persecución y martirio, San Severo se mantuvo firme en su compromiso con la fe y continuó predicando y protegiendo a los cristianos en su diócesis. Su valentía y liderazgo inspiraron a otros a seguir su ejemplo. San Severo murió en Castrum Octavianum, hoy San Cugat del Vallès, el 6 de noviembre del año 302, durante la persecución mencionada anteriormente. Fue arrestado y sometido a torturas, pero nunca renunció a su fe. Finalmente, fue martirizado y ejecutado, convirtiéndose en un mártir venerado por la comunidad cristiana. El legado de San Severo de Barcelona perdura a través de los siglos. Su valentía y sacrificio en defensa de la fe lo convirtieron en un símbolo de inspiración para los cristianos de la época y de generaciones posteriores. San Severo de Barcelona es un ejemplo de fe inquebrantable y devoción a los principios cristianos en tiempos difíciles. Su vida y su martirio son recordados y venerados como un testimonio de la fuerza de la fe en la historia de la Iglesia en Cataluña y en toda España. San Ernesto de Swierfalten. Ernesto nació alrededor del año 119 en una familia noble de la región de Constancia, Alemania. Desde una edad temprana mostró una inclinación hacia la vida religiosa y la vida monástica. A los 18 años participó en la primera cruzada conformada por 200.000 hombres, de los cuales sobrevivieron unos pocos miles, entre los cuales se encontraba Ernesto. Al regresar a Alemania, ingresó en el monasterio benedictino de Swierfalten, donde se entregó completamente a la vida contemplativa y a la búsqueda de la santidad. La comunidad de Swierfalten era conocida por su estricta observancia de la regla de San Benito y por su compromiso con la caridad y la ayuda a los más necesitados. Ernesto se destacó en estas virtudes, dedicando su tiempo a la oración, el estudio y el servicio a sus hermanos monjes y a los pobres que llegaban en busca de ayuda. Con el tiempo, Ernesto fue elegido como abad del monasterio de Swierfalten, un cargo que aceptó con humildad y dedicación. Durante su liderazgo, continuó fomentando la vida monástica según la regla de San Benito y fortaleció la caridad y la hospitalidad en el monasterio. Se convirtió en un ejemplo para sus hermanos monjes y para la comunidad local. La caridad de San Ernesto se extendió más allá de las paredes del monasterio. Durante una época de hambruna en la región, abrió las puertas del monasterio para dar refugio y alimento a los necesitados. Su generosidad y amor por los pobres se hicieron legendarios. Ernesto vivió una vida de simplicidad y humildad, evitando los lujos y las comodidades. Pasaba largas horas en oración y meditación, buscando una unión más profunda con Dios. Su ejemplo inspiró a otros a seguir una vida de devoción y austeridad. Ernesto renunció a su cargo como abad y se enlistó para ir a la segunda cruzada dirigida por el emperador Conrado III. Antes de irse les dijo a sus compañeros religiosos que no volvería a verlos y así fue. San Ernesto falleció en noviembre del año 1148, aunque no se sabe el día exacto ni dónde murió. Algunas tradiciones afirman que fue torturado por los musulmanes hasta causarle la muerte. Aún ya fallecido, su fama de santidad continuó creciendo y la comunidad local comenzó a venerarlo como un santo. Su culto fue confirmado por la Iglesia Católica. La vida de San Ernesto de Swierfalten es un recordatorio de la importancia de la humildad, la caridad y la dedicación a la vida monástica. Su legado perdura como un ejemplo de santidad y servicio a Dios y a los más necesitados, y su memoria sigue siendo venerada en la región de Swierfalten y en todo el mundo. Beato Juan Duns Scoto. Conocido también como el Doctor Sutil, nació en Duns, Escocia, el 17 de marzo del año 1266. Ingresó en la Orden de los Hermanos Menores y fue ordenado sacerdote el 17 de marzo de 1291, después de completar sus estudios en París. A lo largo de su carrera, enseñó en universidades como Cambridge, Oxford y París, y se destacó por sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo. Sin embargo, tuvo que abandonar la universidad debido a su negativa a firmar una apelación antipapal promovida por Felipe el Hermoso, rey de Francia. Regresó a la universidad al año siguiente y obtuvo su doctorado en teología, destacando por su profundo conocimiento y virtuosa vida.
A fines de 1307 enseñaba en Colonia, donde dejó una marca indeleble en la filosofía y teología medievales. Sus teorías sobre la Virgen María y la Encarnación fueron confirmadas siglos después con el dogma de la Inmaculada Concepción y el culto a la realeza de Cristo. Duns Scoto se destacó como metafísico y teólogo, y su pensamiento influyó en la escuela franciscana. Fue un apasionado devoto de Jesucristo y la Virgen Santísima, a quienes dedicó su agudeza intelectual en su sistematización. Se le conoce también como el Doctor del Verbo Encarnado y el Doctor Mariano. Su devoción a la Virgen María lo llevó a ser teólogo por excelencia de la Inmaculada Concepción. En una disputa pública, defendió la idea de que María fue preservada del pecado original, refutando los argumentos de otros teólogos con aguda dialéctica y evidencia de la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia. Su triunfo en la Sorbona se resumió en la famosa frase "Potuit dequit ergo fecit", que significa podía, convenía, luego lo hizo. Duns Scoto falleció en Colonia el 8 de noviembre de 1308, habiendo dejado un legado duradero en la teología y la espiritualidad cristiana. Su vida y obra son un testimonio de su profundo amor por la Virgen María y su dedicación a la fe católica. Nuestra Señora de la Almudena. La historia de Nuestra Señora de la Almudena es un capítulo importante en la rica tradición religiosa de España y en particular de Madrid. La Virgen de la Almudena es la patrona de la ciudad de Madrid y su festividad se celebra el 9 de noviembre de cada año, marcando una ocasión de gran devoción y celebración en la capital española. La tradición que rodea a Nuestra Señora de la Almudena se remonta a tiempos antiguos y cuenta que la imagen de la Virgen fue llevada a España por el apóstol Santiago durante su misión evangelizadora en la península ibérica en el primer siglo. Aunque las fechas y los detalles exactos pueden variar en diferentes versiones, la imagen de la Virgen de la Almudena habría estado oculta en las murallas de Madrid durante la ocupación musulmana de la región, lo que llevó a su posterior descubrimiento y veneración. El nombre Almudena proviene del término árabe al-Mudaina, que significa ciudad. La devoción a Nuestra Señora de la Almudena se consolidó en Madrid a lo largo de los siglos, y la Virgen se convirtió en un símbolo de protección y esperanza para los habitantes de la ciudad. Durante el siglo XVII, se construyó la primera capilla en su honor en el lugar que actualmente ocupa la majestuosa Catedral de la Almudena. No obstante, la construcción de la catedral se extendió durante varios siglos y no se completó hasta finales del siglo XIX. La devoción a la Virgen de la Almudena creció en paralelo con el desarrollo y expansión de la ciudad de Madrid. Durante los siglos XIX y XX, la imagen de la Virgen se convirtió en un faro de protección y consuelo en tiempos difíciles. Su influencia y devoción trascendieron la religión para convertirse en un elemento fundamental de la identidad madrileña. En el año 1883, el Papa León XIII otorgó a la Virgen de Almudena el título de patrona principal de la diócesis de Madrid, lo que enfatizó aún más su importancia religiosa en la vida de la ciudad. Finalmente, en 1993, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Madrid, se consagró oficialmente la Catedral de la Almudena, consolidando la devoción y veneración a la Virgen. El 9 de noviembre de cada año, Madrid celebra la festividad de Nuestra Señora de la Almudena con gran solemnidad y alegría. Miles de fieles se congregan en la catedral para honrar a la Virgen y la procesión de su imagen por las calles de la ciudad se convierte en uno de los eventos religiosos más importantes de Madrid. Esta festividad es un testimonio de la profunda fe y devoción que ha caracterizado a la ciudad a lo largo de los siglos, y Nuestra Señora de la Almudena sigue siendo un faro de esperanza y protección para los madrileños y para todos aquellos que la veneran en España y más allá. Su historia es un recordatorio de la importancia de la fe y la devoción en la vida de una comunidad y de una ciudad. San Andrés Avelino. Nació en el año 1521 en Castronuovo, ubicado actualmente Basilicata, Italia. Proveniente de una familia noble, fue bautizado con el nombre de Lancelotto. Desde temprana edad, mostró una profunda inclinación hacia la vida religiosa y, después de recibir una educación, ingresó en la orden religiosa de los teatinos, que se dedicaba a la reforma de la iglesia y al servicio pastoral. Después de completar sus estudios teológicos, San Andrés Avelino fue ordenado sacerdote y pronto demostró ser un ministro dedicado y apasionado de la fe. Durante su vida sacerdotal se enfrentó a desafíos significativos, incluida la epidemia de peste que asoló Nápoles.
Sin embargo, en lugar de huir del peligro, se entregó por completo a atender a los enfermos y a enterrar a los fallecidos. Su valentía y caridad en medio de la epidemia le valieron el respeto y la admiración de la comunidad. La labor pastoral de San Andrés Avelino no se limitó a su trabajo en tiempos de epidemias. Se destacó como predicador y confesor y dedicó gran parte de su tiempo a la reforma de la iglesia y la predicación de una vida sacerdotal piadosa. Luchó contra los males de su época, incluida la simonía, y promovió un clero comprometido con la vida religiosa y moral. Además de su labor pastoral, San Andrés Avelino era un erudito y teólogo consumado. Sus escritos reflejan su profunda espiritualidad y compromiso con una vida religiosa ejemplar. Durante sus últimos años se dedicó a la enseñanza y formación de jóvenes sacerdotes, transmitiéndoles sus conocimientos y su profundo amor por la Iglesia. San Andrés Avelino falleció el 10 de noviembre del año 1608 en Nápoles, Italia, a la edad de 87 años. Su legado de caridad, devoción y dedicación a la reforma eclesiástica perdura en la Iglesia Católica. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1954 y se le venera como el patrón de la Orden de los Teatinos. La vida de San Andrés Avelino es un testimonio conmovedor de la importancia de la caridad, la devoción y la lucha por la reforma en la Iglesia Católica. Su obra pastoral y su compromiso con los necesitados lo convierten en un modelo inspirador de fe y servicio. Su influencia y legado siguen siendo un faro de esperanza y guía para la comunidad católica de todo el mundo. San Juan el Limosnero. También conocido como Juan de Alejandría o Juan VII, fue un santo y patriarca de Alejandría y su vida está marcada por su caridad y dedicación a los más necesitados, lo que lo llevó a ser conocido como el Limosnero. Nació en el año 550 en Chipre. Desde temprana edad, Juan mostró una fuerte inclinación hacia la vida religiosa. Después de recibir una educación sólida, ingresó en un monasterio en su Chipre natal. Durante su tiempo en el monasterio, desarrolló una profunda vida de oración y un fuerte compromiso con la caridad, ayudando a los pobres y necesitados siempre que podía. La vida de Juan cambió cuando fue nombrado patriarca de Alejandría, una de las posiciones más importantes en la Iglesia cristiana de Egipto. Asumió el cargo en el año 606 y se convirtió en el líder de una iglesia que enfrentaba desafíos considerables, incluyendo tensiones teológicas y divisiones en la comunidad cristiana. Sin embargo, Juan abrazó su papel con humildad y un profundo sentido de servicio. Una de las características más destacadas de Juan el Limosnero fue su dedicación a la caridad. En un momento en que Egipto enfrentaba dificultades económicas y hambrunas, Juan se destacó por su generosidad y compasión hacia los pobres. Vendió algunos de los tesoros de la iglesia para proporcionar alimentos y ayudar a los necesitados. También distribuyó dinero a los pobres y organizó una amplia red de asistencia caritativa. Su caridad era conocida en todo el país y le valió el título de El Limosnero. Juan trabajó incansablemente para superar las divisiones teológicas y promover la unidad en la iglesia. El gran patriarca de Alejandría también mandó a construir alrededor de 60 iglesias, lo que conllevó a un gran crecimiento de la religión en Egipto. Su liderazgo pastoral y caridad eran tan admirables que incluso los no cristianos lo respetaban. Su influencia se extendió más allá de la iglesia y llegó a toda la sociedad egipcia. Durante su tiempo como patriarca, Egipto experimentó una hambruna severa y una epidemia de peste. A pesar de los desafíos, Juan el Limosnero se destacó en su trabajo para aliviar el sufrimiento de su gente. Cuando Jerusalén fue saqueada por los sasánidas en el año 614, Juan envió grandes cantidades de recursos y alimentos para las personas que más habían sido afectadas. Luego de que los persas atacaran Alejandría en el año 616, San Juan el Limosnero huyó hacia su país natal, en donde murió en el año 619, dejando un legado de caridad y servicio a los demás. Su influencia perdura en la iglesia y en la sociedad egipcia hasta el día de hoy. San Juan el Limosnero fue un líder cristiano ejemplar conocido por su caridad y compasión hacia los pobres y necesitados. Su liderazgo pastoral y esfuerzos por promover la unidad en la iglesia lo convirtieron en una figura influyente en su tiempo. Su vida y legado siguen siendo un testimonio de la importancia de la caridad y el servicio a los demás en la tradición cristiana. San Josafat de Lituania.
nació en el año 1580 en el Gran Ducado de Lituania. Desde su infancia, Josafat mostró un fuerte interés por la vida religiosa. Criado en el seno de una familia católica, su madre lo inspiró a reflexionar sobre el sufrimiento de Cristo, alentándolo a mirar el crucifijo y pensar en lo que Jesucristo había soportado por la humanidad. Esta influencia temprana dejó una impresión profunda en él y lo impulsó a considerar una vida dedicada al servicio religioso. En sus años de juventud, Josafat trabajó como asistente en una tienda de telas. Durante su tiempo libre se dedicó a la lectura de libros religiosos, lo que al principio no agradó a su empleador. Sin embargo, con el tiempo, el dueño de la tienda se dio cuenta de que la lectura piadosa estaba influyendo positivamente en Josafat, lo que lo hacía más virtuoso y diligente en su trabajo. Josafat recibió dos propuestas tentadoras: casarse con la hija de su empleador y heredar todos sus bienes. Sin embargo, rechazó ambas ofertas, ya que había decidido buscar una herencia diferente: la vida religiosa. Se dedicó a la búsqueda de una relación más profunda con Dios, lo que lo llevó a la Compañía de Jesús, donde comenzó su formación religiosa. En el año 1604, Josafat ingresó al monasterio de la Santísima Trinidad en Vilna, la capital de Lituania, bajo la dirección de los monjes basilianos. Durante este periodo, fue acompañado por su amigo y colaborador Benjamin Rutsky. Juntos desempeñaron un papel significativo en la promoción de la unión de la Iglesia Ortodoxa Oriental con la Iglesia Católica. Josafat se ordenó como sacerdote, pero mantuvo una vida ascética y dedicada. Su rutina diaria incluía horas de oración, la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras, así como la realización de penitencias, como soportar las inclemencias del tiempo y ayudar a los pobres. Su devoción lo llevó a enfrentar los desafíos del frío invernal y el calor sofocante del verano con humildad y sin quejas. Además, se destacó por su paciencia y compasión al tratar con personas difíciles y poco comprensivas. Josafat fue nombrado superior del monasterio en Vilna, donde se encontró con la resistencia de monjes ortodoxos y antirromanos. A través de la paciencia, la prudencia y la caridad, logró ganarse a sus compañeros monjes para la causa de la unión de las iglesias y demostró ser un consejero espiritual habilidoso. La Iglesia Ortodoxa Oriental de Lituania había considerado unirse a la Iglesia Católica de Roma en el año 1595, pero esto desató una violenta oposición de los ortodoxos más radicales. Josafat asumió el desafío de lograr la unión en un momento en que la mayoría de los lituanos eran seguidores de la Iglesia Ortodoxa. Su misión de reunir a su nación bajo la Iglesia Católica se convertiría en una obra de vida, y Josafat se enfrentó a numerosos obstáculos en el camino. En el año 1617 fue nombrado arzobispo de Polotsk, una posición que se encontraba en un estado de abandono y deterioro. Josafat asumió la tarea de reconstruir templos, elevar el nivel moral y ético de los sacerdotes y supervisar el desarrollo de las parroquias. Visitó personalmente cada parroquia, redactó un catecismo y se convirtió en una figura respetada y admirada por su devoción y liderazgo. Sin embargo, su misión no estuvo exenta de desafíos. En 1623, un arzobispo autoproclamado, llamado Melquisedec, se declaró líder en lugar de Josafat mientras este último estaba fuera de la ciudad. Esto provocó la ira de algunos seguidores y personas que se sentían incómodas con las reformas y los llamados al respeto de la moral y las costumbres. Josafat decidió enfrentar el desafío y visitar la ciudad de Vitebsk, la más hostil a su liderazgo. A pesar de los consejos de amigos y las amenazas, Josafat rechazó la escolta militar y declaró: «Si Dios me considera digno de morir como mártir, no temo a la muerte». El recibimiento en Vitebsk fue hostil, con insultos, pedradas y amenazas. Josafat intentó apaciguar a la multitud, pero no pudo evitar que la violencia aumentara. Cuando una multitud enojada rodeó a sus colaboradores, Josafat intervino y pidió ser el único blanco de la furia de la multitud, afirmando que estaba dispuesto a sufrir en lugar de sus seguidores. Los rebeldes lo apuñalaron, dispararon y arrastraron su cuerpo por las calles antes de arrojarlo al río Dvina el 12 de noviembre de 1623. Meses después, los asesinos se arrepintieron de su crimen y se convirtieron al catolicismo, buscando perdón. El Papa ha declarado a San Josafat patrón de aquellos que trabajan por la unidad de los cristianos. Su vida y sacrificio siguen siendo un testimonio de valentía, caridad y compromiso con la fe católica en una época de divisiones religiosas.
La historia de San Josafat continúa inspirando a quienes buscan la unidad en la iglesia y la fraternidad entre los cristianos. San Omobono de Cremona. Omobono fue un santo laico, sastre y mercador de telas, cuya vida ejemplar se caracteriza por su conversión radical, caridad y compromiso con la fe católica. Su historia es única, ya que es el único laico no noble que fue canonizado en la Edad Media. Fue un hombre de paz y un pacificador, tanto en su vida cotidiana como en sus acciones caritativas. Su legado demuestra que la santidad no es una vocación exclusiva de algunos, sino que está al alcance de todos. Desde el momento de su conversión al cristianismo radical, Omobono se convirtió en un apóstol de la caridad. Transformó su hogar en un refugio para los necesitados y se dedicó a la sepultura de los muertos abandonados. Su corazón y su bolsa estaban siempre abiertos para aquellos que requerían ayuda. Además, trabajó incansablemente para resolver las disputas y divisiones en la comunidad, promoviendo la paz y la reconciliación. Omobono se dedicó con fervor a llevar a cabo las obras de misericordia corporales y espirituales. Su vida estaba profundamente enraizada en la Eucaristía y la oración diaria, lo que le proporcionaba la fuerza y la sabiduría para defender la fe católica contra las infiltraciones heréticas en su ciudad. A lo largo de su vida, Omobono vivió las bienaventuranzas evangélicas, especialmente en una época en la que el dinero y el comercio ocupaban un lugar central en la vida de la ciudad. Combatió las injusticias y promovió la caridad, convirtiendo la limosna en un signo de comunión con los demás. Su profunda contemplación del crucifijo le enseñó el valor de la vida como un don. Omobono se mantuvo fiel a sus opciones evangélicas a pesar de los obstáculos que enfrentó en su entorno familiar, donde su esposa no compartía sus creencias en su parroquia, donde su austeridad a veces era vista con sospecha, y en su negocio donde algunos competidores deshonestos intentaron engañarlo debido a su honestidad. La vida de San Omobono se caracteriza por la integración de diferentes dimensiones de su existencia. Como esposo y padre ejemplar, vivió la perfección evangélica en su vida familiar. Participó activamente en su comunidad parroquial, asistiendo a la liturgia y catequesis y demostrando un profundo compromiso con el ministerio del sacerdote local. En su ciudad, irradió bondad y paz, promoviendo la unidad en un contexto en el que el dinero y el comercio amenazaban con dividir a la sociedad. Murió en el templo durante la celebración de la Santa Misa, cuando el sacerdote entonaba el Gloria Patri. Omobono levantó sus manos hacia el altar y cayó muerto con los brazos en cruz. Su fama de santidad era tal que unos meses más tarde se esculpía su estatua para la fachada de la iglesia de San Omobono de Cremona, y 2 años después de morir fue canonizado. La memoria de Omobono dejó una huella profunda en su ciudad natal, Cremona, donde se le apodó el padre de los pobres. En 1592, la catedral de la ciudad fue dedicada a San Omobono junto con la Asunción de la Virgen María, lo que muestra el profundo aprecio de la población hacia él. En 1643, los miembros del consejo eligieron a Omobono como el patrón de la ciudad, en un acto que generó una gran alegría y devoción popular. Sorprendentemente, este santo laico fue elegido como patrón por otros laicos, lo que demuestra la influencia y el cariño que aún se le profesa. La devoción a San Omobono se ha extendido a numerosas diócesis italianas y más allá de las fronteras nacionales. La continua peregrinación de fieles a su tumba y la intensa devoción que le muestran en busca de su intercesión y agradecidos por las gracias recibidas, reflejan la fuerte conexión que la gente tiene con el comerciante celestial. San Lorenzo O'Toole. San Lorenzo nació en Irlanda en torno al año 1128, en el seno de la familia O'Toole, propietaria de uno de los castillos más destacados de esa época. Su historia se inicia con un acto de conciliación, cuando su padre decidió pedir a un conde enemigo que fuera el padrino de Lorenzo al bautizarlo. Este gesto de amistad marcó un hito y a partir de entonces, los dos condes, ahora compadres, se hicieron amigos y dejaron de luchar entre sí. Cuando Lorenzo estaba a punto de ser bautizado, un poeta religioso se cruzó en su camino y preguntó por el nombre que le darían al niño. Aunque habían pensado en un nombre en inglés, el poeta sugirió Lorenzo, que significa coronado de laureles por ser vencedor. A los padres les gustó esta idea, y así nombraron al niño Lorenzo, augurando que sería un vencedor en la vida, no en batallas, sino en la búsqueda de la santidad.
A los 10 años, un conde enemigo de su padre exigió que Lorenzo fuera entregado como rehén para evitar la guerra. Su padre aceptó, pero el trato que recibió en el castillo de ese conde fue cruel. La noticia llegó a su padre, quien decidió rescatarlo secuestrando a 12 capitanes del otro conde, exigiendo a cambio la liberación de Lorenzo. Este aceptó, pero en lugar de devolver al niño, lo envió a un monasterio. Lorenzo, en lugar de resistirse, optó por quedarse y llevar una vida de lectura, oración y meditación, en lugar de batallas y conflictos. En el monasterio, Lorenzo destacó como monje. Era dedicado en el trabajo del campo y sobresalía en sus estudios. Era un ferviente orador y obedecía con precisión. Fue ordenado sacerdote y tras la muerte del superior del monasterio, los monjes lo eligieron por unanimidad como su nuevo líder. En una época de hambruna en Irlanda, debido a malas cosechas, Lorenzo distribuyó generosamente las provisiones del monasterio a las personas hambrientas. Su caridad tuvo un impacto significativo en una situación angustiosa. En el año 1161, tras la muerte del arzobispo de Dublín, tanto el clero como el pueblo coincidieron que Lorenzo era la persona más digna para ocupar ese cargo. Aunque al principio rechazó la idea, finalmente aceptó y se comprometió plenamente con sus deberes. Una de sus prioridades fue embellecer los templos y alentar a los sacerdotes a cumplir sus deberes sacerdotales con diligencia. Asimismo, distribuyó limosnas de manera generosa. La invasión de Irlanda por parte del ejército inglés en 1170 causó estragos, con saqueos y violencia. Lorenzo luchó por detener la maldad y proteger a los perseguidos, llegando incluso a confrontar al líder inglés. Tras la repentina muerte de este último, su sucesor fue más receptivo a las recomendaciones del santo. Lorenzo intentó organizar la resistencia, pero al ver la superioridad del enemigo, cambió de estrategia y se dedicó a reconstruir templos y pueblos junto con sus monjes. Luego viajó a Inglaterra para suplicar al rey inglés que detuviera los abusos contra los irlandeses. Mientras oraba en la tumba de Santo Tomás Becket en Londres, un fanático lo agredió gravemente en la cabeza con una piedra. Lorenzo bendijo agua y se la aplicaron en la herida, deteniendo la hemorragia y obteniendo la curación. El Papa Alejandro III nombró a Lorenzo su delegado especial para toda Irlanda, y él siguió luchando por la paz en su país. Pese a las dificultades, su determinación era incansable. Finalmente, murió en Normandía en el año 1180, agotado por los esfuerzos, y antes de fallecer pidió por su pueblo y por la paz en Irlanda. Su devoción y dedicación a su tierra natal ayudaron a preservar la religión y la paz en Irlanda durante muchos años. San Lorenzo de Irlanda es un verdadero ejemplo de patriotismo, dedicando su vida entera al bienestar y la paz de su pueblo. San Eugenio de Toledo. San Eugenio de Toledo fue un distinguido clérigo y arzobispo de Toledo. Su vida estuvo profundamente ligada a la Iglesia y al desarrollo del cristianismo en la península ibérica durante el siglo VII. Nació en la última década del siglo VI en Toledo, España. Eugenio pertenecía a una familia noble y culta, y desde joven mostró un gran interés en la vida religiosa y el estudio de las Sagradas Escrituras. Sus habilidades académicas y su devoción llamaron la atención de Ildefonso de Toledo, un destacado obispo y escritor de la época, quien lo aceptó como discípulo y lo introdujo en los estudios eclesiásticos. Eugenio se convirtió en un erudito de las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia, y sus escritos y sermones destacaron por su profundidad teológica y su elocuencia. Fue un firme defensor de las enseñanzas cristianas y se destacó por su compromiso en la defensa de la ortodoxia y la lucha contra las herejías que amenazaban la fe cristiana en la época. En el año 649, Eugenio fue nombrado arzobispo de Toledo, la capital visigoda de España. Este nombramiento lo convirtió en uno de los líderes eclesiásticos más influyentes de su tiempo y le brindó la oportunidad de desempeñar un papel crucial en la consolidación de la fe cristiana en la región. Como arzobispo, Eugenio de Toledo desempeñó un papel fundamental en la consolidación del rito mozárabe, una forma de liturgia cristiana practicada en la península ibérica. Contribuyó significativamente a la codificación de este rito y su promoción en la región, lo que le valió el título de Padre de la Liturgia Mozárabe. Además de sus esfuerzos litúrgicos, Eugenio también trabajó incansablemente para expandir la educación y la cultura cristiana. Estableció una biblioteca episcopal y una escuela en Toledo,
donde se enseñaban no solo teología y filosofía, sino también música, astronomía y medicina. Estos esfuerzos contribuyeron en gran medida a la preservación y transmisión del conocimiento en la España medieval. La vida de San Eugenio de Toledo estuvo marcada por una profunda devoción a la Virgen María. Escribió una serie de himnos y poemas en su honor que reflejan su profunda conexión con la Madre de Jesús. Uno de sus escritos más conocidos es una colección de himnos que exaltan la figura de María. San Eugenio de Toledo falleció en el año 657. Su legado perdura en la Iglesia hispánica, especialmente en la liturgia mozárabe, que sigue siendo practicada por algunas comunidades cristianas en España. Además, su contribución a la educación y la preservación del conocimiento ha dejado una huella duradera en la historia de la región. Santa Margarita de Escocia. Santa Margarita fue una figura destacada en la historia de Escocia en el siglo XI y una santa de la Iglesia Católica. Nació alrededor del año 1045 en Hungría. Era descendiente de la nobleza húngara y la hija del príncipe Eduardo Ateling de Inglaterra y Ágata de Hungría. Su familia huyó de Inglaterra después de la conquista normanda y buscó refugio en la corte húngara, donde Margarita creció. Cuando Margarita tenía alrededor de 12 años, su familia regresó a Inglaterra, donde se vieron involucrados en conflictos políticos y luchas por el trono. Finalmente, la familia tuvo que huir nuevamente, esta vez a Escocia, donde se refugiaron en la corte del rey Malcolm III, también conocido como Malcolm Canmore. Fue allí donde Margarita conoció a Malcolm y eventualmente se casaron en el año 1070. Margarita se convirtió en la reina consorte de Escocia y se destacó por su profunda fe cristiana. Fue conocida por su caridad hacia los pobres y su apoyo a la iglesia. A menudo personalmente atendía a los necesitados y les brindaba asistencia material y espiritual. Promovió la construcción de iglesias y monasterios, incluyendo la abadía de Dunfermline en Escocia. Su influencia y patrocinio fueron fundamentales para el desarrollo de la iglesia en Escocia. Margarita también desempeñó un papel importante en la promoción de la educación y la cultura. Fomentó la enseñanza de la lectura y la escritura en un momento en el que el analfabetismo era común. Ella misma era una erudita y estaba especialmente interesada en los salmos y los textos religiosos. Su corte se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, y bajo su patrocinio se realizaron copias de manuscritos religiosos. Además de sus esfuerzos en el ámbito religioso y cultural, Margarita también influyó en asuntos políticos. Como reina consorte, utilizó su posición para promover la justicia y la paz en el reino. Abogó por reformas en el sistema judicial y apoyó la protección de los derechos de las viudas y los huérfanos. Su preocupación por los menos afortunados y su insistencia en la justicia la hicieron muy querida por el pueblo escocés. Santa Margarita y su esposo, el rey Malcolm III, tuvieron 8 hijos, incluyendo 3 futuros reyes de Escocia: Edgar, Alejandro I y David I. Cada uno de sus hijos fue educado en la fe cristiana y se convirtieron en monarcas conocidos por su piedad y su compromiso con la Iglesia. Margarita también mantuvo una estrecha relación con la Iglesia de Roma y el Papado. Abogó por la reforma eclesiástica y la adopción de prácticas más en línea con las tradiciones romanas. Ayudó a establecer una jerarquía eclesiástica más organizada en Escocia, lo que llevó a la creación de nueva diócesis y la nominación de obispos. Santa Margarita de Escocia falleció en el año 1093 junto a su esposo en un trágico evento. Durante una invasión de las fuerzas del rey Guillermo II de Inglaterra, tanto Margarita como Malcolm murieron en la batalla de Alnwick en Northumberland, Inglaterra. Su vida de piedad, caridad y servicio al prójimo la convirtieron en un modelo de santidad. Margarita fue canonizada por el Papa Inocencio IV en el año 1250. Santa Margarita de Escocia es un símbolo de la importancia de la fe, la caridad y el compromiso con la justicia en la vida de un gobernante. Su legado perdura en la historia de Escocia y en la Iglesia, donde siguen siendo un ejemplo de santidad y virtud. San Gregorio Taumaturgo. San Gregorio Taumaturgo fue un destacado teólogo y obispo de Capadocia, en la actual Turquía, durante el siglo III. Nació alrededor del año 213 en Niksar, actual Turquía. Gregorio provenía de una familia pagana de alta posición social y cultural.
Sin embargo, su vida daría un giro significativo hacia el cristianismo. A los 14 años, Gregorio viajó a la ciudad de Cesarea para estudiar retórica y filosofía, donde fue influenciado por el pensamiento cristiano, lo que eventualmente lo llevó a convertirse al cristianismo. Después de su conversión, emprendió una vida ascética y se convirtió en discípulo de Orígenes, uno de los teólogos más influyentes de la época. Durante su formación con Orígenes, Gregorio se destacó por su profundo compromiso con el estudio de las Escrituras y la teología cristiana. En el año 238 fue ordenado sacerdote y se convirtió en obispo de Neo Cesarea, una pequeña diócesis en Capadocia. En este cargo se le conoció como taumaturgo o el hacedor de maravillas, debido a los numerosos milagros que se le atribuyeron a lo largo de su ministerio. Su obra pastoral y espiritual se centró en la conversión de paganos al cristianismo, la consolidación de la fe en la comunidad cristiana y la expansión de la iglesia en la región. Gregorio trabajó incansablemente para difundir el cristianismo, incluso en momentos de persecución. Uno de los aspectos más destacados de la vida de San Gregorio Taumaturgo fue su papel en el Concilio de Antioquía, que tuvo lugar alrededor del año 268. En este concilio desempeñó un papel importante al defender la ortodoxia de la fe contra el hereje Paulo de Samosata, quien sostenía una visión herética de la Trinidad. San Gregorio fue fundamental en la formulación de la declaración conciliar que confirmó la creencia trinitaria ortodoxa y la divinidad de Cristo. Otro legado importante de San Gregorio Taumaturgo fue su contribución a la teología y la liturgia de la Iglesia. Se le atribuye la composición de una serie de catequesis, enseñanzas y sermones que influyeron en la teología y la práctica litúrgica cristiana. Estos escritos abordaban cuestiones teológicas y morales y seguían siendo relevantes para la Iglesia. Al estallar la persecución de Decio en el año 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar de su fe cristiana por temor a los tormentos. Se ha hecho célebre en la historia de la Iglesia la frase que dijo este gran santo poco antes de morir. Preguntó: ¿cuántos infieles quedan aún en la ciudad sin convertirse al cristianismo? Le respondieron: quedan 17. Y él exclamó gozoso: gracias, Señor, ese era el número de cristianos que había en esta ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En ese tiempo no había sino 17 cristianos y ahora no hay sino 17 paganos. San Gregorio Taumaturgo murió en el año 270. Aunque su diócesis era pequeña al principio de su ministerio, se convirtió en un influyente defensor de la fe y el cristianismo en una región que enfrentaba desafíos y persecuciones. Su legado perdura en la historia de la Iglesia y su contribución a la teología trinitaria y la liturgia continúa siendo apreciada. Santa Rosa Filipina Duchesne. Rosa di Lipina Duchesne, una destacada figura en la historia de la Iglesia, nació el 29 de agosto del año 1769 en Grenoble, Francia. Fue bautizada con los nombres de San Felipe Apóstol y Santa Rosa de Lima, quien fue la primera santa del nuevo continente. Su vida religiosa comenzó cuando ingresó al convento de la Visitación de Sainte Marie den Hout a los 18 años, siguiendo una vocación contemplativa. Durante la Revolución Francesa, la comunidad se dispersó y Filipina regresó a su familia. En este tiempo, se entregó al cuidado de los presos y los necesitados. Posteriormente, intentó reconstruir el monasterio de Sainte Marie, pero no logró hacerlo después del Concordato de 1801. 3 años después, Filipina conoció a la Sociedad del Sagrado Corazón y solicitó unirse a esta congregación, ofreciendo su monasterio como donación. La fundadora de la sociedad, Magdalena Sofía Barat, aceptó a Filipina y sus compañeras como novicias en la Sociedad del Sagrado Corazón. La vida contemplativa cultivó en Filipina el deseo de realizar misiones. Desde su juventud estuvo atraída por la Eucaristía y pasó una noche de Jueves Santo en oración. En una carta a la Madre Barat, expresó su deseo de ser enviada al nuevo continente. Cuando me diga, te envío, responderé enseguida. Voy. Sin embargo, tuvo que esperar 12 años para haber cumplido su sueño. En 1818, el obispo del territorio de Luisiana solicitó la ayuda de una congregación religiosa para evangelizar a los niños franceses e indios en su diócesis, y Filipina fue enviada a responder a este llamado.
Fundó la primera casa de la sociedad fuera de Francia en St. Charles, cerca de St. Louis, Missouri. Allí enfrentó las dificultades de la vida de frontera, incluyendo el frío extremo, el trabajo duro y la falta de recursos. A pesar de las adversidades, nunca dominó completamente el inglés. Las comunicaciones eran lentas y a veces no recibía noticias de Francia. Sin embargo, luchó por mantener una fuerte conexión con la Sociedad del Sagrado Corazón en su tierra natal. Junto con otras 4 religiosas del Sagrado Corazón, Filipina trazó un nuevo camino. En 1818 abrió la primera escuela gratuita al oeste del río Mississippi. Para 1828 había fundado 6 casas en total. Estas escuelas estaban destinadas a educar a las jóvenes de Missouri y Luisiana. Filipina las amó y trabajó incansablemente en su nombre, aunque siempre mantuvo en su corazón el deseo de llevar el cristianismo a los nativos americanos. Finalmente, a los 72 años, en 1842, se abrió una escuela para los Potawatomi en Sugar Creek, Kansas. A pesar de las preocupaciones sobre su salud, un jesuita que dirigía la misión insistió en su presencia, afirmando: «Tiene que venir, quizás no pueda hacer mucho trabajo, pero con su oración alcanzará el éxito de la misión y su presencia atraerá muchos favores del cielo para la obra». Aunque solo estuvo un año entre los Potawatomi, su valentía y perseverancia dejaron una huella imborrable, y su devoción inspiró a los nativos a llamarla la mujer que siempre reza. Su salud no pudo soportar el régimen de vida en el asentamiento, por lo que regresó a St. Charles en julio de 1842. Aunque su ardiente deseo de misionar nunca se desvaneció. Filipina falleció en St. Charles, Missouri, el 18 de noviembre de 1852, a la edad de 83 años. Su vida dedicada al servicio a los demás, la educación y la evangelización, la convirtió en un ejemplo de fe y devoción en la historia de la Iglesia. Santo Profeta Abdías. El profeta Abdías es una figura destacada en el Antiguo Testamento de la Biblia, reconocido como un profeta menor. Su nombre significa siervo de Yahvé, y se sabe relativamente poco acerca de su vida, pero su mensaje y profecía se conservan en el libro de Abdías, que es el más corto en el Antiguo Testamento y consta de un solo capítulo. Abdías es conocido como un profeta sin una historia de fondo extensa ni linaje específico, a diferencia de otros profetas del Antiguo Testamento. Su profecía se centra en el juicio de Edom, un antiguo reino ubicado al sur de Israel, que fue condenado por su arrogancia y su participación en la destrucción de Jerusalén. Abdías denunció la traición de los edomitas hacia sus hermanos israelitas y predijo la destrucción de Edom como un castigo divino. La fecha exacta de su ministerio y profecías no se conoce con certeza, pero se cree que vivió en el siglo VI a.C. y que su profecía se originó después de la caída de Jerusalén ante los babilonios en el año 586 a.C. La profecía de Abdías es un mensaje de justicia divina contra Edom. En su breve libro, Abdías pronunció un juicio divino sobre Edom por su actitud arrogante y su participación en la destrucción de Jerusalén, la ciudad santa. La profecía de Abdías advierte sobre la inminente caída de Edom y anuncia el regreso y la restauración del pueblo de Dios. Esta profecía enfatiza el castigo divino para las naciones que se alejan de Dios y oprimen a su pueblo. Aunque Abdías es uno de los profetas menos conocidos y breves del Antiguo Testamento, su mensaje de justicia divina y la restauración del pueblo de Dios tienen relevancia teológica y moral. Su profecía resalta la importancia de vivir en humildad y obediencia a Dios, en lugar de depender de la arrogancia y la traición. Las escrituras sugieren que Abdías pudo haber vivido en tiempos difíciles, cuando el pueblo de Israel enfrentaba la opresión y la adversidad. Su mensaje sirve como recordatorio de que la justicia divina prevalecerá y que aquellos que se alejan de Dios finalmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. San Edmundo Rey. San Edmundo, también conocido como Edmundo del Anglia Oriental, fue un monarca y mártir cristiano que gobernó en el siglo IX. Nació alrededor del año 841 en el reino de Anglia Oriental, una región que corresponde a lo que hoy es Inglaterra.
Edmundo pertenecía a la familia real de Anglia Oriental y se convirtió en rey de esta región en el año 855 a la edad de 14 años después de la muerte de su tío. San Edmundo se destacó como un gobernante piadoso y compasivo. A pesar de su juventud, demostró cualidades de liderazgo notables. Fue conocido por su generosidad con los pobres y su preocupación por el bienestar de su pueblo. Durante su breve reinado, se esforzó por mantener la paz y la justicia en su reino. Uno de los momentos más significativos de la vida de San Edmundo fue su negativa a renunciar a su fe cristiana, a pesar de las presiones para convertirse al paganismo durante la invasión vikinga de Anglia Oriental. Los vikingos, liderados por el caudillo Ivar el Deshuesado, invadieron la región en 869. En medio del conflicto, Edmundo se negó a renunciar a su fe y se mantuvo firme en su creencia en Jesucristo. La resistencia de San Edmundo ante la presión de los invasores vikingos lo llevó a ser capturado. Fue sometido a torturas y finalmente martirizado por negarse a renunciar al cristianismo. Según las crónicas, los vikingos lo ataron a un árbol y lo sometieron a flagelación y martirio con flechas antes de darle muerte. A pesar de la brutalidad de su martirio, San Edmundo mantuvo su fe hasta el último aliento. La fecha de su muerte se registra el 20 de noviembre del año 869 y este día se celebra como su festividad. La tradición cristiana lo honra como un mártir y un santo debido a su valentía y fidelidad a su fe durante un periodo de persecución. La historia de San Edmundo se ha convertido en parte de la herencia cristiana de Inglaterra y es venerada en la Iglesia Católica y también en la Anglicana. Su vida y martirio son un recordatorio de la valentía y la firmeza en la fe, así como un testimonio de su devoción al cristianismo. Además, San Edmundo es considerado el santo patrón de Anglia Oriental y de los reyes. A pesar de su corto reinado, la memoria de San Edmundo ha perdurado a lo largo de los siglos y su legado sigue siendo relevante en la historia y la fe cristiana de Inglaterra. Su martirio y su ejemplo de fidelidad continúan inspirando a generaciones posteriores a mantener su fe en situaciones adversas. San Edmundo es recordado como un mártir y un rey que no cedió ante la persecución y que mantuvo su fe cristiana hasta el día de su muerte. Beata María de Jesús, Buen Pastor. Francisca Siedliska, conocida como Beata María de Jesús Buen Pastor, nació el 12 de noviembre del año 1842 en Roskowa Wola, cerca de Varsovia, Polonia. Desde joven sintió un llamado a la vida religiosa y a la edad de 18 años ingresó a la congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Touret en París. En la congregación adoptó el nombre religioso de María de Jesús Buen Pastor. Ella dedicó su vida al servicio de los demás, especialmente a las mujeres que vivían en situaciones difíciles. Mostró un profundo compromiso con la educación y el cuidado de las jóvenes en riesgo y las mujeres en situación de vulnerabilidad. Su labor se centró en proporcionarles apoyo espiritual y material, buscando siempre restaurar la dignidad y la esperanza en sus vidas. Con una visión clara de las necesidades sociales y espirituales de su tiempo, Beata María de Jesús fundó la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Santa Cruz y del Buen Pastor en el año 1878, con el objetivo de expandir y fortalecer el trabajo de su congregación original. La nueva congregación se dedicó especialmente a la atención de mujeres y niñas en situaciones difíciles, brindándoles refugio, educación y formación espiritual. La espiritualidad de Beata María de Jesús se centraba en el Buen Pastor, un título que simboliza el amor compasivo de Jesucristo por sus ovejas. Su enfoque pastoral y educativo se basaba en la idea de acompañar a las personas en sus dificultades, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su obra se extendió a nivel internacional, con comunidades de la congregación establecidas en varios países. Beata María de Jesús destacó por su profundo sentido de la contemplación y la oración. Su vida fue un testimonio de la confianza en la providencia divina y la entrega total a la voluntad de Dios. Durante los desafíos y las dificultades que enfrentó al establecer y liderar la congregación, mantuvo una profunda paz interior basada en su fe inquebrantable. Francisca murió el 21 de noviembre del año 1902 a causa de una peritonitis. María de Jesús dejaba 28 casas extendidas por distintos países, entre ellos, además de los Estados Unidos, las ciudades de París y Londres.
Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 23 de abril del año 1989, reconociendo su contribución significativa al servicio caritativo y educativo, así como su testimonio de santidad. Beata María de Jesús Buen Pastor es recordada como una mujer valiente que respondió con generosidad y compasión a las necesidades urgentes de su tiempo, dejando un legado perdurable de servicio y amor cristiano. Santos Filemón y Apia. Filemón y Apia, aunque figuras que se conocen principalmente a través de la epístola a Filemón en el Nuevo Testamento, han dejado un impacto significativo en la tradición cristiana. Filemón, un cristiano adinerado de Colosas, y Apia, probablemente su esposa, son mencionados en la carta escrita por el apóstol San Pablo. La epístola a Filemón es una joya literaria que revela la sensibilidad pastoral de Pablo. El contexto de la carta implica a Onésimo, un esclavo de Filemón que huyó y de alguna manera se encontró con Pablo durante su encarcelamiento. Pablo, influido por su nueva fe cristiana, convirtió a Onésimo y en la carta aboga su perdón y reconciliación con Filemón. La carta refleja la enseñanza central del cristianismo sobre el perdón, la reconciliación y la igualdad en Cristo. Pablo insta a Filemón a recibir a Onésimo no como un esclavo fugitivo, sino como un hermano en Cristo. La relación entre Filemón y Onésimo sirve como un poderoso ejemplo de cómo el Evangelio transforma las relaciones sociales y establece una nueva base de unidad en la fe. Aunque la información sobre Filemón y Apia es escasa, su inclusión en esta carta sugiere su participación activa en la comunidad cristiana. Su disposición a acoger a Onésimo, no solo como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, destaca la importancia del amor cristiano que trasciende las barreras sociales y económicas. La tradición cristiana posterior ha honrado a Filemón y a Apia como santos, reconociendo la relevancia de su historia en la promoción de los valores cristianos. Su asociación con la carta de Pablo y la lección de perdón y reconciliación ha dejado un impacto duradero en la espiritualidad cristiana. Aunque las circunstancias exactas de sus vidas pueden ser desconocidas, su testimonio perdura como un recordatorio de la capacidad transformadora del Evangelio en las relaciones humanas. Beato Miguel Agustín Pro. Miguel Agustín Pro Juárez emergió como una figura destacada durante un periodo tumultuoso en la historia mexicana caracterizado por la persecución religiosa. Su vida y muerte se entrelazan con la lucha de la Iglesia Católica contra las políticas anticatólicas del presidente Plutarco Elías Calles, y su legado perdura como un testimonio de valentía y devoción en medio de la adversidad. Nació el 13 de enero del año 1891 en Guadalupe, Zacatecas, México. Provenía de una familia con raíces en la minería, siendo su padre un ingeniero de minas. Su infancia y educación temprana estuvieron marcadas por la inestabilidad, y aunque enfrentó desafíos en su formación académica, Miguel Agustín compensó estas limitaciones con una profunda vida espiritual. Ingresó a la Compañía de Jesús en el año 1913, en un momento en que México experimentaba conflictos internos y ataques a la Iglesia por parte de líderes como Venustiano Carranza y Pancho Villa. El contexto histórico de la Revolución Mexicana creó un ambiente hostil para la Iglesia, llevando a Pro y a sus compañeros jesuitas a buscar refugio en Estados Unidos ante la persecución religiosa. Durante este periodo de exilio, Pro continuó su formación en España y luego se dedicó a la enseñanza en Nicaragua. Su interés en los movimientos obreros y la sociología lo llevó a estudiar en Bélgica, preparándose así para futuras responsabilidades en México. El año 1925 marcó un punto crucial en la vida de Miguel Agustín Pro, ya que fue ordenado sacerdote en medio de un recrudecimiento de la persecución religiosa en México bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles. A pesar de las crecientes tensiones, Pro regresó a México en 1926 y se encontró con un país donde el culto público fue suprimido y las iglesias cerradas. La fe católica era perseguida y los sacerdotes se enfrentaban a la posibilidad de convertirse en criminales simplemente por llevar a cabo sus deberes religiosos. En este clima de represión, Pro optó por continuar su ministerio en la clandestinidad. Organizó puntos de encuentro secretos en la Ciudad de México, donde predicaba y administraba los sacramentos a los fieles que buscaban consuelo espiritual. A pesar de la persecución, vivía sin miedo,
desafiando las restricciones impuestas por el gobierno para mantener viva la llama de la fe. La situación alcanzó su punto culminante en noviembre de 1927, cuando alguien intentó asesinar al general Álvaro Obregón. Aunque Pro y sus hermanos no estaban directamente involucrados en el complot, fueron arrestados. Calles, deseando ser un ejemplo a través de Pro, ignoró la participación real de los hermanos y los acusó de estar vinculados al atentado. Esto llevó a la detención de los tres. Antes de que pudieran abandonar México y buscar seguridad en los Estados Unidos, la policía rodeó la casa donde se encontraban los hermanos Pro y los arrestó. Aunque el verdadero cerebro detrás del atentado, Luis Segura, se entregó a la policía, Calles persistió en su deseo de castigar a Pro, quien se había convertido en un símbolo de resistencia de la fe católica. El 23 de noviembre del año 1927, Miguel Agustín Pro enfrentó su ejecución con una valentía inquebrantable. Ante el pelotón de fusilamiento, se negó a que le vendaran los ojos, mantuvo un rosario en sus manos y, al recibir la orden de fuego, proclamó en alta voz: ¡Viva Cristo Rey! Su ejecución no solo fue un acto de represión contra la Iglesia, sino también un testimonio poderoso de su fe inquebrantable. La muerte de Miguel Agustín Pro no silenció su influencia. Su legado perdura como un recordatorio de valentía y la devoción en medio de la persecución. Su ejemplo inspira a generaciones posteriores a defender la libertad religiosa y a permanecer fieles a sus convicciones, incluso en momentos difíciles. La Iglesia lo considera un mártir y su beatificación en 1988 reconoce su sacrificio como un testimonio luminoso de la fe católica en México. Beata María Ana Sala. Nacida el 21 de abril del año 1829 en Brivio, Lecco, Italia, es recordada hoy por la Iglesia como una beata cuya vida estuvo marcada por la devoción, la entrega y la perseverancia. Hija de Johann María Sala y Giovannina Comi, provenía de una familia católica comprometida y acomodada. Su infancia transcurrió en un hogar donde recibió una sólida formación cristiana y su inclinación hacia el aprendizaje se destacó desde temprana edad. María Ana experimentó un momento de profunda fe en el oratorio de San Leonardo, donde, junto a su hermana, solicitó la intercesión de la Virgen para la curación de su madre, obteniendo un milagro que fortaleció su conexión espiritual. En 1842 se unió a la congregación de las Hermanas Marcelinas, fundadas por el beato Luigi Biraghi, y comenzó su formación en Vimercate. A pesar de circunstancias familiares adversas, como la enfermedad de su madre y dificultades económicas, María Ana respondió con prontitud a las necesidades de su hogar. Sin embargo, su llamado a la vocación religiosa persistió y en 1848 ingresó al noviciado en Vimercate. Su lema, "Voy enseguida", reflejaba su prontitud para servir a Cristo en los demás, incluso ante las demandas más urgentes. Profesó sus votos el 13 de septiembre de 1852, consolidando su compromiso con la vida religiosa. Su obediencia no conocía distinciones ni preferencias, y su servicio se extendió a través de la enseñanza en colegios de Cernusco, Milán, Génova y Saboya. Destacó por su firmeza, equilibrio y amor a Dios, y sus lecciones iban más allá de las aulas, trascendiendo a las vidas de las alumnas. María Ana enfrentó pruebas significativas, incluido un cáncer de garganta que llamaba su collar de perlas. A pesar del dolor, continuó su labor educativa con serenidad y alegría, confiando en que Dios bendeciría su trabajo. Su sufrimiento se convirtió en su camino de perfección y falleció el 24 de noviembre de 1891, pronunciando las palabras Regina Virginum. En 1920, su cuerpo se encontró incorrupto, testimoniando su santidad duradera. Beata Isabel Bona. Isabel Bona, nacida en Waldsee, Württemberg, el 25 de noviembre del año 1386, destacó desde joven por su rara piedad, inocencia virginal y un carácter excepcionalmente dulce y amable, motivo por el cual la llamaban cariñosamente la Buena. A los 14 años, su confesor, el padre Conrado Kigelin, le aconsejó tomar el hábito de San Francisco en la Tercera Orden, lo que ella aceptó y comenzó a observar la regla franciscana en su hogar. Sin embargo,
reconociendo los obstáculos que la vida presentaba para su búsqueda de perfección, decidió abandonar a sus padres para unirse a una piadosa terciaria franciscana. El demonio, celoso de los progresos espirituales de Isabel, la atormentaba frecuentemente mientras aprendía el arte de tejedora, enredándole el hilo y dañando su labor. A pesar de estos desafíos, Isabel luchó con paciencia y perseverancia. A los 17 años, guiada por el padre Conrado Kigelin, se unió a la comunidad religiosa de Reute, donde algunas religiosas seguían fervorosamente la regla franciscana de la Tercera Orden. Conocida por su dulzura, obediencia, devoción en la oración y penitencia, Isabel prefería los oficios más humildes, ganándose el título de la reclusa, debido a su amor por la soledad y raras salidas del convento. A pesar de su vida virtuosa, el demonio continuó persiguiéndola de manera intensa, pero fortalecida por la oración. Isabel superó sus artimañas, experimentó la lepra y otros sufrimientos corporales que enfrentó con heroica paciencia y gratitud a Dios. Bendecía incluso las nuevas pruebas que Dios le enviaba. Sus virtudes atrajeron la atención divina y experimentó éxtasis y visiones maravillosas. Incluso intercedió por almas del purgatorio, apareciéndose a su confesor para solicitar sufragios y misas. Durante el Concilio Ecuménico de Constanza, profetizó el fin del gran cisma de Occidente y la elección del Papa Martín V. Además, recibió la gracia de sufrir los dolores de la pasión y llevar en su cuerpo las impresiones de las sagradas llagas de Jesús, agradeciendo por sentir los dolores de la pasión. Estas llagas aparecían a intervalos, pero sus sufrimientos eran constantes. El padre Conrado Kigelin fue su guía espiritual y dejó escrita la vida de la beata. Isabel, una mística rica en carismas, falleció en Reute el 25 de noviembre del año 1420, a los 34 años de edad. San Silvestre Gossolini. San Silvestre fue un santo italiano cuya vida estuvo marcada por la entrega a la vida religiosa y la fundación de la Orden de los Silvestrinos. Nació en el año 1177 en Osimo, Italia. Su infancia transcurrió en un ambiente piadoso y desde joven demostró una profunda devoción. A los 25 años, tras experimentar la muerte de su hermana, Silvestre decidió abandonar su vida secular y buscar una vida consagrada a Dios. Después de una peregrinación a Tierra Santa, Silvestre regresó a Italia y se unió a la Orden de San Benito. Sin embargo, su anhelo de una vida más ascética lo llevó a retirarse a la ermita de Montefano. Allí, con la aprobación del Papa Inocencio III, comenzó su propio monasterio, adoptando una forma de vida más rigurosa y austera. Silvestre atrajo a seguidores con su ejemplo de vida y enseñanzas espirituales. Su comunidad creció y posteriormente el Papa Inocencio IV aprobó formalmente la fundación de la Orden de los Silvestrinos. La orden se comprometió a seguir la regla de San Benito y enfatizó la contemplación, la penitencia y el servicio a los demás. El santo italiano dedicó su vida a la oración y la búsqueda de la perfección espiritual. Se dice que realizó numerosos milagros, incluyendo curaciones y la multiplicación de alimentos. Su reputación de santidad atrajo a muchos buscadores espirituales a unirse a su orden. San Silvestre Gossolini falleció el 26 de noviembre del año 1267. Su legado perdura a través de la Orden de los Silvestrinos, que continúa promoviendo una vida de oración, pobreza y servicio. La orden ha enfrentado desafíos a lo largo de los siglos, pero su compromiso con la espiritualidad y la contemplación han dejado una marca duradera en la historia de la Iglesia. Canonizado por el Papa Clemente VIII en 1598, San Silvestre Gossolini es recordado como un modelo de vida monástica y un fundador de una orden que sigue buscando la santidad a través de la renuncia y la dedicación a Dios. Beato Bernardino Amici de Fossa. Bernardino Amici fue un destacado predicador y escritor franciscano. Nació en el año 1420 en Fossa, cerca de Aquila. Sus padres y su origen social permanecen desconocidos. Tras graduarse en jurisprudencia en Perusa, ingresó en la Orden de los Hermanos Menores en el año 1445 en el convento de Monterípido, en Perusa.
Su vida religiosa lo llevó por distintos conventos de Umbría, Gubbio, Stroncone y posteriormente a los Abruzos, donde residió principalmente en Aquila. Amici desempeñó el cargo de ministro provincial en dos periodos, de los años 1454 a 1460 y de 1472 a 1475. Entre 1464 y 1467 estuvo presente en Bohemia y Dalmacia, siendo procurador general de la orden en la curia romana de 1467 a 1469. Participó en varios capítulos generales de la orden entre 1452 y 1467 y en más de una ocasión declinó ser obispo de Aquila. Famoso por sus dotes como predicador, se destaca su cuaresma en Sebenice, Dalmacia, en el año 1465. En sus últimos años dedicó esfuerzos a difundir escritos teológicos e históricos, aunque la mayoría permaneció inédita. Auténtico seguidor del seráfico pobrecillo, Fray Bernardino emuló a San Bernardino de Siena, a quien admiró desde la plaza de Santa María de Colemagio en 1438, cuando éste predicó sobre la Asunción de María al cielo. Influenciado por San Bernardino de Siena, copió su espíritu de fe, recogimiento, prudencia, humildad, modestia y celo por la gloria de Dios. La relación con San Juan de Capistrano también marcó su vida. Siguiendo los pasos de su modelo, Bernardino recorrió ciudades predicando la palabra de Dios, generando entusiasmo y conversiones. Experimentó una grave enfermedad que lo dejó postrado durante 8 meses, pero la intercesión de su patrono, San Bernardino de Siena, le obtuvo la completa curación. Libre de responsabilidades ordenadas por la orden, regresó a los Abruzos y continuó con renovador fervor sus actividades apostólicas. Su predicación, erudita y popular, despertaba entusiasmo y provocaba conversiones. Fundó nuevos conventos, incluyendo el de San Ángel de Ocre en su región natal, donde residió hasta su vejez. La santidad de Bernardino se confirmó con milagros. Retirado en el convento de San Julián cerca de Aquila, pasó sus últimos años revisando sus escritos teológicos e históricos. Falleció el 27 de noviembre del año 1503 a los 83 años, siendo un digno hijo de San Francisco y fiel imitador del Santo de Siena. Su legado perdura en sus escritos y en la memoria de aquellos que fueron tocados por su fervor y dedicación. San Jaime de la Marca. San Jaime de la Marca, junto con Juan de Capistrano, Bernardino de Siena y Alberto de Sartiano, se erige como una de las 4 columnas fundamentales de la observancia franciscana, una destacada reforma del siglo XV que abogó por el retorno a la vida simple y apostólica de los primeros tiempos del franciscanismo, contrarrestando un humanismo exagerado de la época. Nació en el año 1391 en Monte Prandone, Piceno, bajo el nombre de Domingo. Este, hijo de Antonio Gangalli y Antonia, ingresó tempranamente al eremitorio franciscano de las Cárceles, cerca de Asís. Su profundo amor por la mortificación llamó la atención de su maestro espiritual, San Bernardino de Siena, quien le aconsejó moderación. Ordenado sacerdote en 1422, Jaime demostró grandes dotes oratorios durante sus peregrinaciones por Italia y toda Europa, predicando tanto a fieles como a herejes y logrando numerosas conversiones y reformas de costumbres. A pesar de rechazar el arzobispado de Milán, se convirtió en consejero de papas y emperadores, y la Santa Sede lo designó para diversas misiones, incluida la guía espiritual de la cruzada contra los turcos, sucediendo a San Juan de Capistrano. Como maestro de predicación, destacó no solo en Italia, sino también en Bosnia, Bohemia y Polonia. Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III lo enviaron como misionero a Hungría, Polonia y países balcánicos. Su vida estuvo marcada por una extrema penitencia, realizando 7 cuaresmas al año y alimentándose principalmente de habas cocidas. Resistió tentaciones mediante disciplinas nocturnas y recibió la unción de los enfermos en 6 ocasiones. Su contribución más notable fue la lucha contra la usura. Jaime ideó los montes de piedad como una alternativa ética, permitiendo a los pobres empeñar sus pertenencias a tasas mínimas. Falleció a los 85 años en Nápoles el 28 de noviembre del año 1476, dejando un legado de devoción, disciplina y escritos que profundizan en su vida.
espiritualidad y acción apostólica. Su memoria perdura como un faro de la observancia franciscana y un modelo de vida austera y comprometida con la causa apostólica. Beatos Dionisio de la Natividad y Redento de la Cruz. Dionisio, originalmente Pedro Berthelot, nació el 12 de diciembre del año 1600 en Honfleur, Calvados, Francia. A los 12 años, consciente de la precaria situación económica de su familia, se unió a la marina mercante. Al abrazar la vida religiosa carmelita, adoptó el nombre de Dionisio de la Natividad. Sus padres, Pedro y Florida Morín, eran extremadamente pobres. Durante 7 años, Dionisio viajó por puertos de España, Inglaterra y América para ayudar a su familia. A los 17 años se unió a una flota con destino a las Indias Orientales, donde demostró habilidades excepcionales, siendo nombrado primer piloto del navío a pesar de su juventud. En 1618 llegó a las Indias como primer piloto y cosmógrafo de los reyes de Francia y Portugal. Su destreza se refleja en su obra Tabulae Maritimae, que se conserva en el Museo Británico de Londres. En Goa, su vida se caracterizaba por la oración, el sacrificio y la caridad. Su padre espiritual, Fernando de la Santísima Trinidad, lo alentó a abrazar la vida religiosa en el Carmelo. Dionisio emitió sus votos religiosos el 25 de diciembre de 1636 y fue ordenado a sacerdote el 24 de agosto de 1638. El embajador del rey de Portugal buscó su guía para Aceh, Sumatra, y Dionisio aceptó con Tomás Rodríguez como compañero. Sin embargo, al llegar a la ciudad el 25 de octubre de 1638, fueron recibidos con falsa alegría y hechos prisioneros. Sometidos a torturas intensas para que renegaran de su fe católica y se convirtieran al Islam, Dionisio y Tomás resistieron con valentía. Privándose de lo necesario para ayudar a otros prisioneros, se aferraron a su fe mediante la oración. Dionisio, queriendo ser el último en morir para alentar a los demás, presenció la muerte del hermano Redento el 29 de noviembre del año 1638, asesinado a golpes de cimitarra. La historia de Dionisio de la Natividad y su sacrificio ejemplar resuenan como un testimonio de fe inquebrantable y virtud en medio de la adversidad, dejando un legado que perdura a través de los siglos. El Beato Redento, conocido como Tomás Rodríguez, nació en Paredes, Portugal, en 1598. Embarcándose hacia las Indias Orientales en su juventud, abrazó la vida religiosa carmelita como hermano. Desempeñó el papel de sacristán en varios conventos, especialmente en Goa, donde entabló amistad con el padre Dionisio. Adoptó el nombre Redento de la Cruz al vestir el hábito carmelita, evidenciando su profundo amor por la cruz de Jesucristo y sus propias tribulaciones. Cuando el embajador portugués buscó la guía del padre Dionisio a Aceh, Redento lo acompañó en el viaje. Llegaron a la ciudad el 25 de octubre de 1638, siendo recibidos con la falsa alegría y prontamente fueron hechos prisioneros. Sometidos a torturas más intensas que otros cautivos, la fe inquebrantable de los dos carmelitas destacó. Redento y Dionisio se privaron de lo esencial para ayudar a sus compañeros y encontraron consuelo en la oración. El Señor les otorgó gracias especiales en varias ocasiones, inspirando a los demás a mantener la fe incluso en la adversidad. En un acto de valentía, Redento prefirió ser el primero en morir, siendo asesinado el 29 de noviembre de 1638 por golpes de cimitarra que partieron su cabeza por la mitad. Su sacrificio resonó como un testimonio impactante de fidelidad hasta el último aliento. San Cuthberto, Maine. Cuthberto, cuya vida se desenvolvió entre los siglos XVI y XVII, emerge como un ejemplo paradigmático de transformación religiosa y sacrificio por la fe católica. Nacido en Yorkstone, cerca de Barnstaple, Devonshire, en 1543 o alrededor de 1544, su recorrido vital abarca desde sus primeros años hasta su trágica muerte en Launceston, Cornwall, el 29 de noviembre de 1577. Maine, hijo de William Maine, se vio influido por su tío, un sacerdote cismático, quien lo educó en la escuela primaria de Barnstaple. La historia de Cuthberto Maine comienza a delinearse cuando, a la temprana edad de 18 o 19 años, decide ser ordenado ministro protestante. Inicia su formación en Oxford, primero en St. Albans Hall y luego en la Universidad de St. John,
donde culmina sus estudios en 1570. Sin embargo, su vida toma un giro trascendental durante su estancia en Oxford, donde se encuentra con el doctor Gregorio Martín y el beato Edmundo Champion, este último aún adscrito al protestantismo. La convivencia con Martín y Champion incide en Maine, despertando su conciencia acerca de la verdad del catolicismo. A pesar de este reconocimiento interno, el miedo a perder sus posesiones y caer en la miseria le impide abandonar el protestantismo de inmediato. La situación da un giro decisivo en el año 1570, cuando una carta de Martín y Champion, instándolo a unirse a ellos en el colegio inglés de Douai, cae en manos del obispo de Londres. Este incidente lleva al arresto de los estudiantes de Oxford mencionados en la carta, pero Maine, ausente en ese momento, escapa milagrosamente de la prisión. Este episodio desencadena la rendición final de Cuthberto Maine al catolicismo. En 1573, abjura del protestantismo y se une al colegio de Douai. 3 años después, tras recibir la ordenación sacerdotal y obtener el título de bachiller en teología, Maine se encuentra en una encrucijada crucial en su vida. En abril de 1576, Maine es enviado a Inglaterra junto al beato Juan Payne, convirtiéndose en el 15º sacerdote de Douai destinado a la misión en su país natal. Establece su residencia en casa de Francisco Treguian, en Golden de Cornwall, adoptando el disfraz de un criado para llevar a cabo su ministerio sacerdotal clandestino. El periodo en que Maine se establece en Cornwall se caracteriza por la cautela y el secretismo. Poco se sabe sobre sus ministerios específicos, pero su presencia despierta sospechas. En un acontecimiento crucial, el alcalde mayor, Ricardo Grenville, inspecciona la casa de Treguian y descubre a Maine, resultando en su arresto. Durante el arresto, Maine es arrastrado de una casa noble a otra por Grenville, hasta que finalmente es encerrado en una terrible mazmorra en Launceston y encadenado a un poste del camastro. El juicio de Maine, celebrado alrededor del día de la fiesta de San Miguel, presenta cargos relacionados con la posesión de un Agnus Dei, la supuesta obtención y publicación de una facultad de absolver a los súbditos de la reina y la enseñanza de que el obispo de Roma conserva el poder espiritual sobre Inglaterra. Además, se le acusa de celebrar la misa, ya que se hallaron un misal, un cáliz y ornamentos sacerdotales en Golden. Estos actos, contrarios a los estatutos de la reina, llevaron a un juicio en el que Maine fue declarado culpable y condenado a muerte. En el proceso judicial, el fiscal Manwood dirige un jurado que, después de extensas conversaciones con el alcalde Grenville, declara culpable a Maine, aunque el segundo juez, llamado Jeffrey, descontento con el desarrollo del caso, propone una revisión total en Serjeant's Inn. El consejo privado decide ejecutar la sentencia como escarmiento para los sacerdotes que regresaban del continente a Inglaterra. La víspera de su ejecución, se le ofrece a Maine la libertad condicional a cambio de jurar la supremacía espiritual de la reina. Este ofrecimiento es rechazado valientemente por Maine, quien solicita una Biblia, la besa y proclama: "La reina no ha sido ni será nunca la cabeza de la Iglesia en Inglaterra". Con estas palabras manifiesta su lealtad a la fe católica. Maine es transportado en un trineo hasta el lugar de ejecución, donde se le prohíbe dirigirse a la multitud desde el patíbulo. Durante su ejecución, las autoridades intentan obtener confesiones contra Treguian y Sir John Arundel, cuñado de Treguian, pero Maine, en su declaración final, defiende la bondad de ambos. Su muerte se consuma mediante un desgarrador desmembramiento, mientras probablemente ya había perdido el conocimiento. El sacrificio de Cuthberto Maine se enmarca dentro de un contexto más amplio de persecución religiosa en Inglaterra. Su valentía y fidelidad a la fe católica, incluso ante la perspectiva de la muerte, lo posicionan como uno de los mártires más destacados. Su canonización por Pablo VI en 1970, como uno de los 40 mártires de Inglaterra y Gales, destaca la importancia de su legado en la historia de la Iglesia Católica. La celebración de su fiesta en Plymouth y varias diócesis de Inglaterra, así como la posesión de reliquias por parte de los carmelitas de Langham, subrayan la veneración continua hacia este mártir que enfrentó con valentía las adversidades por su fe.